es descartar hepatitis B, citomegalovirus, sífilis, VIH, para donar. Entonces sí podemos donar. Muy bien, donar. Concentramos las plaquetas y les he dicho que hemos concentrado ese número de plaquetas de acuerdo a la cantidad que tenía el donante por milímetro cúbico y lo hemos transfundido al paciente. Si la paciente pesaba, supongamos, si la paciente pesaba 60 kilogramos de peso corporal, ¿cuál es su volumen sanguíneo total? Entonces, lo multiplicamos por una relación, que es la siguiente. El volumen sanguíneo total está relacionado con el peso corporal, así. En el varón normal, en el hombre es de 62 más o menos 8 mililitros por kilogramo de peso. Mujer, 59 más o menos 5 mililitros por kilogramo de peso. Muy bien, a partir de este momento, jamás ustedes se olvidarán de esto. Primero se olvidan de su nombre, pero no de eso. Porque con estos datos, ustedes ya inmediatamente pueden calcular el volumen sanguíneo. Para los cálculos necesarios, para todas las condiciones que vamos a necesitar saber en la clínica, qué volumen sanguíneo tiene el paciente. Por ejemplo, para corregirle la anemia. Supongamos que la paciente está programada para cirugía. Pero ¿cómo le vamos a poner anestesia general si tiene 8 gramos de hemoglobina? Pero la cirugía es necesaria, urgente. Entonces surge acá el problema. ¿Cómo le voy a corregir su anemia de ella de 8 para llevarle mínimo a 12 y someterla a cirugía? Entonces tengo que transfundirle glóbulos rojos para corregirle de 8 a 12. Para eso necesito su volumen sanguíneo. Y hago el cálculo matemático, digo, necesito transfundirle tantos gramos de hemoglobina, o sea, tantos paquetes de glóbulos rojos. Todo eso vamos a aprender ahora en este capítulo. Y por eso les digo que nos va a servir para toda la vida. Entonces, si ella pesa 60 kilos, su volumen sanguíneo será 60 por 59. Más o menos 3.500 centímetros cúbicos su volumen sanguíneo total. Entonces, si acá, en este organismo, creo que 3.000 y pico, ya supongamos 3.400, le transfundo las plaquetas, y estas plaquetas habíamos calculado en cuánto, 300.000 plaquetas por centímetro cúbico y por volumen 500. Esta cantidad de plaquetas en tal organismo, esta paciente tenía solamente 20.000 plaquetas. ¿Cuánto le habrá subido? Entonces divido esta cantidad de plaquetas entre el volumen sanguíneo y resulta que me sube apenas, tenía 20.000 plaquetas. Más o menos apenas me ha subido a 30.000 plaquetas. Entonces, la pregunta es, ¿le hemos corregido su problema? Igual va a seguir sangrando. De 20.000 solo le hemos pasado a 30.000. Entonces, si ustedes no calculan la cantidad de plaquetas que necesita la paciente, porque hemos dicho que debemos subirle de 20.000 a 100.000, entonces tenemos que subirle 80.000 plaquetas más por milímetro. Y si con una unidad solamente le hemos pasado 10, le hemos subido 10.000, entonces necesitamos 8 unidades. ¿Cuánto pone? 8 unidades necesitamos de inmediato
para salvarle de la hemorragia. Pero la pobre paciente dice, ¿de dónde voy a sacar 8 donantes de sangre? Si solamente tengo un hermano, la familia no puede solventar. El banco, difícil, tendría que ser un sistema bancario bien organizado en que un banco que le sobra tarjetas le entrega al otro y exacto, lo que pasa en Estados Unidos. A no ser que mi banco esté bien equipado y yo tenga la máquina separadora de células. Esta máquina separadora de células es esencial en la vida de los bancos. Entonces, esas 8 unidades, en vez de llamar a 8 donantes, hacer todo el proceso de la separación, simplemente llamo a un donante que sea compatible lógicamente, grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. Lo conecto a la máquina y la máquina le separa sus plaquetas así por ciclos hasta 8 unidades, listo, y le devuelve todo lo demás, lógicamente sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, su plasma, todo, y ese donante igualito sale caminando del campo. Imagínense, gracias a la máquina separadora. Entonces, a ese paciente le podemos salvar. Porque además, si este paciente ha estado sangrando por trombocitopenia, no le vamos a salvar tampoco por haberle llevado a 100.000 plaquetas en esa transfusión, porque la vida de las plaquetas solamente, la vida de las plaquetas, vida media, es de unos cuantos días. Normalmente, fisiológicamente normal, son 10 días, pero plaquetas transfundidas es mucho menos. Entonces tenemos que transfundir 2 veces por semana. 16 unidades por semana. ¿De dónde va a sacar un paciente 16, 32 donantes de sangre? En cambio, por la máquina solo necesitaríamos 2 donantes. ¿Cuánto cuesta esta máquina? Lo que vale un automóvil. Es el colmo. En la década, a ver, cuando estábamos conversando, en la década del 80, increíble, el hospital de enfermedades neoplásicas, el más obligado a tener un separador de células, no tenía. Esto es un puntito de historia de la medicina, bueno, en el Perú. Increíble, cuando esta máquina es esencial. Vamos a seguir hablando de esto. Imagínate, el año 80, porque estábamos presentando un caso. Yo hablé de la importancia de la máquina separadora de células y había un médico representante del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y me dijo, todas esas cosas son domésticas. Como si fueran cosas sencillas. No, señor, los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia sufren de esto y se mueren por esto. Dos causas grandes. Se mueren o por infecciones o por hemorragia, por falta de plaquetas, por la quimioterapia daña las células normales o por infecciones, porque daña sus neutrófilos. Entonces, como un banco de sangre de ese hospital no va a tener una máquina separadora de células. Esto es lo que ha estado pasando. Entonces, es inadmisible que un banco de sangre no tenga una máquina separadora de células, aparte de nosotros. Es imposible. Miren, nos hemos ido a un problema clínico de lo que estamos hablando de las plaquetas y para qué sirven las plaquetas en el organismo, pero les he puesto el ejemplo. Ahora sí ustedes están captando y te estarán dando la importancia de conocer las plaquetas para salvar vidas, para manejar. Cualesquiera que fuera vuestra especialidad, mañana ustedes van a saber, cuando tenga un paciente con un problema así, lo que va a requerir es lo que van a ustedes coordinar.
Y además van a saber indicar con precisión para salvar. No van a indicar el establecido de recursos, sino le indicaremos 2 unidades de paquete. Ya se cae. No vamos a olvidar. Estamos 8. Ustedes tienen que calcularme cuántas unidades necesita su paciente. ¿Amén? Sin pensar, bueno, explicándoles, me he ido al capítulo de las plaquetas y nos ha salido el ejemplo. Y en la práctica esto sucede. Entonces, a partir de ahora, ustedes saben indicar muy bien la transducción de plaquetas frente a un problema de trombocytopenia, sobre todo grave. Críticas se llama cuando las plaquetas están de 20.000 para arriba. Es grave porque ya va a tener una hemorragia gravísima. Pero si le sube a 100.000, ya le han liberado el gran peligro. Miren pues, ¿qué va a hacer? A ver, entonces este ejemplo es interesante que les he puesto. Y hemos aprendido a conocer el volumen sanguíneo total en base al peso corporal. Entonces, si es varón, por 62 ml, si es mujer, por 59. Claro, el trabajo de investigación dice 62 más menos 8. Por eso, un paciente de 70 kilos tiene más o menos 5 litros de sangre. 62 más 8 es 70. 70 por 70, cuando mismo de 100, ¿verdad? Casi 5 litros. Pero con precisión, de acuerdo al peso, ya sabemos. Entonces nos hemos saltado en índices hematológicos o de función de la sangre acá. Pero, y una vez vamos a terminar esto. Interesantísimo. Ya sabemos calcular el volumen sanguíneo total. ¿Qué es esto? Volumen plasmático total. Entonces, muchas veces también queremos saber cuál es el volumen de plasma, volumen de la parte líquida de la sangre de nuestro paciente, por ejemplo, para corregirle un problema grave. Y esto es frecuente en la vida clínica hospitalaria. Paciente mujer ingresa, etc. Se produce el parto, el alumbramiento, pero el útero no se contrae, está sangrando, es una llaga abierta. Ustedes saben que el alumbramiento después el útero se contrae. Y además el ginecólogo, el paciente urgente, le pone además oxitocina para que se contraiga más y la hemorragia cese. Pero si el útero no se contrae, eso se llama atomía uterina y eso es grave. La paciente está sangrando. El niño ha nacido bien, normal, pero la paciente queda con problema, atonía uterina. ¿Qué hacemos? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué haríamos? El útero no se contrae, es una llaga abierta. La paciente se nos muere. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? De lo sencillo a lo más ya posible. Lo primero que pensamos es que se reemplazar el ensayo, ¿no? Porque ahorita se va a chocar. Está por chocar, está con taquicardia, ahorita se choca. Inmediatamente transfusión de sangre. Pero eso no le va a solucionar el problema de fondo, ¿no? La transfusión no le va a contraer el útero, ¿no? Entonces, ¿por qué está sangrando? ¿Por qué no se contrae el útero? Entonces, ese sangrado le ha llevado a otro problema. Ustedes saben que el organismo trata de coagular la sangre, ¿cierto? Entonces intervienen los factores plasmáticos en la coagulación y se consume el fibrinogen, que es el primer factor de la coagulación. En la nomenclatura de números romanos, número 1 es el fibrinogen. En el capítulo de factores plasmáticos de la coagulación sanguínea, el primer factor es el fibrinogen.
El fibrinógeno es una proteína esencial para que se produzca la coagulación. Entonces, en todo este sistema que se llama la cascada, se activan todos los factores de la coagulación así, en cadena, en cascada, una proteína activa otra, luego la siguiente, etcétera, 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 hasta que llega al fibrinógeno, y el fibrinógeno es una proteína libre, la transforma en cuadro, se transforma en fibrinógeno en cuadro. Entonces, se consume el fibrinógeno, y en esta paciente, como hubo cierta dificultad en el parto, todo estuvo sangrando, el fibrinógeno se dio consumido. Y si ustedes no piensan en este problema, la pierden a la paciente. Entonces, ya se ustedes indican un proceso de fibrinógeno. Entonces, hay pruebas de laboratorio que de inmediato, en 5 minutos, se reporta. Fibrinógeno, ¿cuál es la cantidad de fibrinógeno normal en la sangre? Entre 150 a 300 miligramos por ciento. O sea, es bastante proteína, miligramos por ciento, a 300, 200. Pero cuando le dosamos a esta paciente el fibrinógeno, estaba en 80 miligramos por ciento. Imagínense. Entonces, esa paciente nunca va a parar de sangrar si no le corregimos el fibrinógeno. Entonces, transfusión urgente del fibrinógeno para corregirle de 80 miligramos por ciento a 300. 220 miligramos más por ciento de fibrinógeno le debemos transfundir. Y la pregunta es, entonces, si la paciente pesa 60 kilos, si tiene tanto el volumen sanguíneo, tiene tanto el volumen plasmático, entonces necesito tantos gramos de transfusión urgente y la paciente. Si ustedes no piensan en esto, la paciente se pierde, porque dice desesperado, y dicen, otra vez pasar la operación. ¿Para qué? Para por desesperación. Una medida de hoy. La paciente es joven. Pero si le va a someter a cirugía en una segunda intervención, el problema se viene más. ¿Por qué? Al operarla va a sangrar más. A través del nivel del útero va a sangrar más. Y la paciente fallece pues en esa operación. Y en un caso que intervine de investigación, no sabíamos qué se había muerto la paciente. Yo la tuve en todo. Y en la historia clínica estaba cortado como mitad y nada. Había un control de fibrinógeno de 80. Y no le indicaron nada, no le pusieron fibrinógeno. Se murió por hipofibrinogenemia adquirida, en este caso, por atonía uterina, sangrado grave, etc. Y finalmente, por esta grave complicación. Por eso, entonces, para indicar bien, rapidito tenemos que calcular su volumen plasmático total, sabiendo su peso. Acá está. En toda historia clínica tenemos el peso de la paciente. Volumen plasmático total. En la mujer, 34. Sí, 34 más o menos 3 mililitros por kilogramo de peso. Y en el varón, 33 más o menos
5 mililitros por kilogramo de peso. Volumen sanguíneo total, y sabemos, volumen plasmático, 34, más o menos 3 por kilogramo de peso en la mujer. Y en el varón, 33 más o menos 5. Entonces trabajamos con estas cifras, pues, ya, volumen plasmático. Listo, tenemos inmediatamente el volumen plasmático por una relación aritmética. Luego calculamos, tenía 80 miligramos de fibrinógeno, entonces para llevarle a 300 necesito 220 más por milímetro cúbico, y esto multiplicado por el volumen plasmático, ¿qué más? Me da la cantidad de fibrinógeno que necesito. O sea, tú necesitas 220 miligramos por ciento más. Y sabes el volumen plasmático, entonces 220 por volumen plasmático de 100, la cantidad de fibrinógeno. Qué fácil, en 2 operaciones. ¿Y qué es este otro índice? Masa globular total. O sea, la cantidad de glóbulos rojos totales que tenemos en el organismo. En el hombre es 28 más menos 4, y en la mujer es 24 más menos 2 mililitros por kilogramo de peso corporal. Listo. Ahora sí, a partir de este momento, ustedes saben muy bien calcular el volumen plasmático y la masa globular total en cualquier requerimiento que tengamos de cálculos mínimos, etcétera, etcétera, simplemente recordando esa relación. Esa relación se ha establecido de base bien rigurosa. Si les doy la referencia, ustedes también pueden hacer un trabajo de investigación. Quiero saber el volumen total de una población peruana, uniforme, etcétera, etcétera, uniforme en el sentido de edad, tortillas alimenticias, etcétera, etcétera. Porque en su técnica, volumen sanguíneo total en estudiantes de medicina, no van a pensar que el volumen sanguíneo total normal en el Perú es diferente que en Estados Unidos, que en la China, que en Japón. No. Habrá variaciones ambientales, etcétera, pero de acuerdo a la fisiología normal que se conoce, está traducido en ese sitio. No van a creer que el volumen sanguíneo de los chinos es diferente que el de nosotros. No, no es así. Está relacionado al peso. Y en condiciones fisiológicas normales, esa relación. Claro, a no ser que tenga anemia, entonces ya se sale de la población uniforme, ¿no? Entonces, ya esas serían cifras de antibatos. Si el paciente está con anemia, lógicamente su masa globular total va a ser mucho menos, ¿no? Miren, hemos invertido la cosa y nos hemos ido hasta acá hablando de las funciones de la sangre. Pero ya tenemos este paquetito fundamental. Cuidado que se vayan a olvidar. No, es imposible que se olviden de esta relación. Porque si nos olvidamos de esta relación, entonces sí que estamos perdidos. Aunque tengamos la calculadora, la computadora en la mano, estamos perdidos, no solucionamos. Entonces, aquí interviene la memoria, es fundamental. Estos valores van a grabarlos en usted para siempre, para toda la vida. Porque un médico que se olvide de esto, peor, si es clínico, ¿qué cosa va? No va a saber ni indicar transfusión de plaquetas, no va a saber indicar cómo corregir una anemia, no va a saber indicar
la cantidad de hierro para corregir una anemia ferropénica. Imagínense. Eso es fundamental. Si en toda la hora que hemos hablado no nos olvidamos de esto, ya hemos ganado bastante. Entonces, ya ven, poco a poco nos estamos metiendo a la complejidad de lo que es la sangre. Poco a poco. Entonces, hemos dicho que este tejido líquido tiene estas células que cumplen funciones diferentes. El glóbulo rojo, función esencial respiratoria, glóbulos blancos, función defensiva esencial, y plaquetas, coagulación sanguínea y trombosis. Listo, ahí está la función. Y acá te he puesto este capítulo, índices hematológicos. Ya hemos desarrollado esto. Ahora un poco nos metemos a esto de una vez. Uno tiene un poquito más. Y con eso estamos satisfechos con esta clase porque es la base, esta es la base fundamental de la hematología. ¿Qué dice acá? Índices hematológicos. Ya hemos ganado estos tres ya. ¿Qué nos falta hablar? El hematocrito, la hemoglobina. ¿Y qué es esto? HCM, BCM. ¿Qué es esto? Esto se llama constantes corpusculares. Constantes corpusculares. O sea, son valores que se refieren al tamaño del glóbulo rojo, a la hemoglobina que contiene un glóbulo rojo y a la saturación máxima que puede tener los glóbulos rojos de hemoglobina. ¿Me entendieron? O sea, los glóbulos rojos de ellos son diferentes al de ella, simplemente pensando en la morfología, no tanto en datos científicos. De repente, su volumen corpuscular es dentro del rango normal de 87, digamos, libras cúbicas. De ella de repente es 82, 73, pero un momentito, en relación al sexo, no hay variabilidad con relación a los índices corpusculares. No existe volumen corpuscular del glóbulo rojo en el hombre, tamaño del glóbulo rojo en la mujer y en el hombre. No existe. Son iguales. Acá no hay factor. Pero en el volumen sanguíneo, sí, porque está relacionado al peso corporal. Claro. Entonces, por eso he puesto varón-mujer. Pero en las constantes corpusculares,